Buenos días, queridos hermanos. Saludos a todos. Bendiciones. Hoy estamos nuevamente listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día maravilloso que el Señor nos da de vida. Hoy estamos aquí y nos podemos comunicar por medio de este canal. Y ustedes pueden interactuar conmigo por medio de este tiempo que el Señor nos da. Este tiempo maravilloso en el cual compartimos la palabra de nuestro Dios. Antes de iniciar, quiero orar para que el Espíritu Santo tome control de todo lo que vamos a hacer aquí. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos. Gracias por darnos la vida, por cuidar a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo, por cada persona que ve esta transmisión hoy, Señor. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu esté con él. Si hay alguna necesidad, Padre, supla su necesidad. Si hay una necesidad espiritual, Padre, supla esa necesidad espiritual. Si no te conoce, Padre, permite que tu Santo Espíritu le convenza y pueda entregar su alma a ti, Padre. Gracias por estar con nosotros, guíanos y permite que tu palabra hoy, Padre, pueda ser predicada, pueda llevar fruto y pueda hacer lo que tú quieres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El título de el mensaje que voy a compartir con ustedes hoy, el gran mandamiento. El gran mandamiento. Y cuando nosotros pensamos en el gran mandamiento, pensamos en esa pregunta que un hombre hizo a Jesús. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? Y sabe que Jesús usó como referencia el texto que tenemos allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. El título del mensaje de hoy, como les decía, es el gran mandamiento y el texto está en San Mateo capítulo 24, versículo 18 al 20. Dios dio por medio de Moisés el gran mandamiento al pueblo de Israel, que fue el texto que nuestro Señor Jesucristo usó para responder esa pregunta. En Deuteronomio 6:5, ese gran mandamiento dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese gran mandamiento dado por Dios al pueblo de Israel cuando iba hacia la tierra prometida se ha extendido hoy a la humanidad en general. El amor de Dios se ha extendido para que el hombre sea salvo. Ese gran mandamiento se extiende a la humanidad hoy con el mandato de ir y hacer discípulos. Ese el gran mandamiento que Jesús dio a su iglesia y que nosotros hoy tenemos que cumplir para que así como nosotros fuimos salvos, muchas personas por medio de nosotros puedan ser salvos. Es importante que nosotros cumplamos ese gran mandamiento de ir y hacer discípulos. En San Mateo capítulo 28, versículo 18, nuestro Señor Jesucristo nos da un mandamiento con la autoridad declarada en los cielos y en la tierra, de ir y hacer discípulos. Este es un mandamiento para todos los que han creído y tiene un objetivo: llevar al conocimiento de la salvación al hombre por medio de Jesucristo. Y tiene un objetivo para la iglesia, el que la iglesia pueda llevar ese mensaje de salvación a toda persona que encuentre en su camino. No hay límites en cuanto a quién hablar de Jesucristo. Es necesario que todos los creyentes demos la oportunidad a los que no han conocido a Jesús de hacer una decisión por Él. Para que esto suceda, tenemos que ir y hacer discípulos. Vamos a leer este texto que encontramos en San Mateo capítulo 28, versículo de 18 hasta el 20, que es el texto que vamos a usar para el mensaje de hoy. Nos dice el versículo 18, San Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el gran mandamiento para la iglesia de hoy, que nosotros amemos a todos aquellos que no han conocido a Jesús y le podamos extender ese amor por medio de ir y hacer discípulos, por medio de ir y predicar el evangelio. Veamos la urgencia de cumplir este gran mandamiento y a quién debemos ir. ¿A quién debemos ir? Si nos adentramos un poquito en la historia de la primera iglesia, la iglesia primitiva, y la relación de Jesús con sus discípulos, Jesús estuvo un tiempo preparando a sus discípulos, hizo discípulos, por eso que nos ha dejado un gran ejemplo a nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que hacer discípulos, así como alguien nos discipuló, alguien nos hizo discípulos y nos enseñó las cosas importantes que tienen que ver en cuanto a la salvación del alma y nuestra relación con Dios. Nosotros también tenemos que hacer discípulos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y darle la oportunidad a aquel que no conoce a Jesús para que se convierta en un discípulo de Cristo. Después de los eventos en la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, queda una misión para la iglesia: hacer discípulos. Y podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué hacer discípulos? ¿Por qué mejor? Bueno, ya conocimos a Jesús como Salvador, alguien nos habló y listo. Hay mucha gente que dice que no se debe hablar a otros. Esa salvación para otra persona, si está destinada por Dios, llegará a esa persona. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos hacer discípulos. ¿Y por qué debemos hacer discípulos? En primer lugar, porque el hombre necesita conocer a Jesús para ser salvo. Necesita tener un encuentro con Cristo. Yo recuerdo que mi familia, cuando yo estaba muy niño, en mi familia no había creyentes. Y sabe, mi familia por parte de padre tenía un concepto, podríamos decir, muy errado de la gente que asistía a una iglesia evangélica y se burlaban mucho de ellos. Y eso, con nosotros creciendo como niños, se transmitía a nosotros, se nos transmitía. Pero tuvimos la oportunidad, muy pequeño, de mudarnos a la casa de un tío materno que conocía a Jesús, mi amado hermano Cándido, mi tío. Y por medio de él, primero mi mamá conoció a Jesús y luego sus hijos, nosotros, conocimos a Cristo. Y nuestra vida cambió desde ese momento para bien. Conocimos a Jesús. ¿Por qué debemos hacer discípulos? Porque la gente necesita conocer a Cristo. Necesitamos conocer a Cristo para cambiar nuestras vidas. En 1 de Timoteo capítulo 2, el versículo 5, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. En 1 de Timoteo capítulo 2, el versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La gente necesita saber que se debe llegar a Jesús para ser salvo. Hay mucha gente en el universo que cree muchas cosas erradas, pero no tienen el camino correcto para ir a vivir eternamente al lado de Dios. La Biblia nos marca ese camino y nosotros que conocemos la Biblia estamos llamados a hacer discípulos, a abrir los ojos de la gente que no conoce, decirle a la gente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. De ahí la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos como iglesia de comunicar el evangelio a aquel que no cree. Debemos hacer discípulos porque el hombre necesita
conocer a Jesús para ser salvo. En segundo lugar, porque necesita saber que solo por medio de Jesucristo hay salvación. El hombre necesita librarse de sus cadenas que lo atan a cualquier creencia errada y saber que Jesucristo es el único camino que lo lleva al cielo. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 4, versículo 12. El Hecho de los Apóstoles, capítulo 4, el versículo 12 nos dice lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La gente necesita saber que no hay salvación fuera de Jesús, que en ningún otro hay salvación. Hoy hay mucha gente que cree, algunos creen que su salvación, por ejemplo, es la Virgen María. Otros creen que es Mahoma. Otros creen que es un santo, San Pedro, San Judas. Pero lo cierto es que la Biblia nos dice que no hay salvación fuera de Jesús. Nos dice el pasaje que acabamos de leer en Hechos capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación. Solamente en Jesucristo hay salvación. La gente necesita conocer. ¿Sabe? Cuando nosotros estábamos muy pequeños, mi familia no sabía que esta gran verdad estaba en la Sagrada Escritura porque no conocían la palabra. Así hay mucha gente a nuestro alrededor, vecinos, que no se han preocupado nunca por buscar la verdad y van camino al infierno porque nadie le ha anunciado el Evangelio. Por eso es de suma importancia cumplir ese gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. Debemos hacer discípulos también porque Dios ha dado esa potestad a su iglesia. En San Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19, nuestro Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos y a nosotros en este día, nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la responsabilidad de cada creyente de hacer discípulos. Yo me gozo mucho cuando oigo, por ejemplo, los testimonios de muchas personas que dan su testimonio, cómo ha sido su vida y cómo han dedicado su vida para alcanzar a otros. Es una carrera continua desde que conocieron a Jesús como Salvador, y a veces me siento tan indigno delante de esas personas porque ellos hablan en todo momento del amor de Cristo a aquel que no conoce a Jesús. Hablan en el bus, hablan en la parada de los buses, hablan en el mercado, en el supermercado, en todos los lugares donde van, a sus compañeros de trabajo, a sus jefes. Su vida está relacionada totalmente a hacer discípulos, a llevar ese gran mensaje. Y es lo que Jesucristo nos está indicando que como iglesia nosotros debemos hacer. Debemos ir y hacer discípulos. Nuestro Señor Jesucristo nos envía a hacer discípulos. Pero ¿cómo preparar a nuestros discípulos? Es una gran pregunta. En el versículo 19 nos dice: bautizándolos. Bautizándolos. ¿Sabe? El bautismo. Y eso tenemos que enseñarlo nosotros a los discípulos. Hay mucha gente que viene a la iglesia, está por muchos años en la iglesia, pero no se bautiza. Y Jesucristo dice: ustedes tienen que discipularlo. Y dentro del discipulado que ustedes dan a los nuevos creyentes, tienen que enseñarle que el bautismo es una ordenanza importante en la vida cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque el bautismo es un símbolo que nos habla a nosotros mismos de que ahora tenemos una nueva personalidad. Morimos al pecado y vivimos para Cristo.
Morimos a la vida vieja y obtenemos una vida nueva al lado de Jesús. Estamos haciendo una transición, podríamos decir, completa de nuestra existencia. Por eso es importante que las personas sean bautizadas. Cuando bautizamos a alguien, lo integramos a la iglesia local, haciéndolo parte de la gran familia de la fe. ¿Sabe? Hay mucha gente que no se bautiza porque ellos dicen, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la iglesia, tengo muchos amigos en ella, pero no quiero tener compromiso. No quiero que el pastor diga después, bueno, ya usted es miembro de la iglesia, tiene que diezmar, tiene que ofrendar. Yo no quiero ningún compromiso con la iglesia. ¿Sabes? Tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes, a los nuevos discípulos, que es importante que se comprometan con Jesucristo por medio de la iglesia local, la cual le ha abierto las puertas. Nosotros no podemos andar saltando de iglesia en iglesia sin responsabilidad. Hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia, pero no tiene responsabilidad con ninguna iglesia. Le gusta la iglesia, son simpatizantes, pero hasta allí llega su cristianismo. No, nosotros tenemos que integrarnos. Si usted conoció a Jesús en una iglesia, usted debe integrarse a esa iglesia. Debe ser bautizado para formar parte de esa familia que predica el evangelio. Nosotros estamos preparando dentro de poco una evangelización en el área donde está nuestra iglesia. ¿Y cómo se hace esa evangelización? Se hace por medio de los hermanos que integran la iglesia. No vamos a llamar personas de otras iglesias. No, son personas de la misma iglesia que van a estar con nosotros llevando el evangelio, haciendo discípulos. Todos ellos, todos los que se han integrado por medio del bautismo. Y habrá mucha gente que no irá porque van a decir, bueno, yo realmente no formo parte de esta iglesia, no estoy bautizado. Y no se han bautizado porque su discipulado no ha sido completo. El discipulado incluye que podamos enseñar esa gran verdad del bautismo, bautizándolos, porque es un mandato del Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo, debemos bautizar a las personas con el bautismo ordenado por Jesús. Hay mucha gente que celebra el bautismo de diferentes maneras, pero la Biblia no nos deja o no nos da a elegir un bautismo. La Biblia nos dice que debemos bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esas tres divinas personas van a formar parte de nuestra nueva existencia en Cristo. El Espíritu Santo va a estar con nosotros en todo momento y nos va a dar las armas suficientes para nosotros poder desintegrar los dardos del enemigo y vencer en cada tentación. ¿Cómo preparar a nuestros discípulos? Primero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comprometiéndolos para que también ellos hagan discípulos. ¿Sabe por qué es importante que nos integremos como discípulos de Jesús en la iglesia local? Porque cada generación va a tener un trabajo que hacer para Jesús. Yo recuerdo mis instructores en la iglesia donde me congrego actualmente, en la iglesia El Faro, me enseñaron acerca de Jesucristo. Pero ellos ya se fueron, están en la eternidad y tenemos la esperanza que están en la patria celestial. Pero el evangelio continúa porque hicieron discípulos para que, al igual que ellos, nosotros también podamos hacer otros discípulos para que el evangelio siga predicándolo. Debemos comprometernos para también nosotros hacer discípulos. En Hechos capítulo 2, el versículo 41, nos dice la palabra del Señor. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso fue en la iglesia primitiva, con la predicación del evangelio por medio de los primeros discípulos de Jesús. Ellos también estaban haciendo discípulos. ¿Y sabe? Cuando la gente creía, eran bautizadas. ¿Sabe que el bautismo es una marca que nos identifica con nuestros amigos, nuestros familiares, que estamos dejando el camino viejo para encontrar un camino nuevo al lado de Cristo? En aquel día, dice la palabra del Señor, fueron bautizados muchas personas, porque es importante que el creyente nuevo, el discipulado, la persona que ha sido discipulada, se identifique por medio del bautismo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Debemos preparar a nuestros discípulos bautizándolos para integrarlo a la iglesia. Debemos prepararlo con el bautismo correcto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos discipularlo para que ellos también se comprometan a discipular a otros. Y debemos enseñarles que guarden la palabra del Señor, todas las cosas que os he mandado. Dice la Santa Biblia, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nos dice la parte A del versículo 20. La iglesia debe instruir a los discípulos para que permanezcan en la fe. Nosotros debemos comprometernos con la iglesia local hasta que el Señor determine otra cosa. Muchos hermanos han estado en una iglesia local hasta que pasaron a la presencia del Señor, trabajando en esa iglesia. Y debe ser así, a menos que nosotros seamos misioneros y nos vamos a otro país a llevar las buenas nuevas, o a otra provincia, ordenado por esa iglesia local para llevar las buenas nuevas del evangelio. Pero de lo contrario, debemos estar apoyando el trabajo de nuestra iglesia local. Algunas veces no es fácil, porque trabajamos entre personas y algunas veces hay dificultades entre los miembros del cuerpo de Cristo. Pero aún así, una persona que ha sido discipulado permanecerá apoyando esa iglesia local. Este mismo libro de Hechos capítulo 2, pero ahora el versículo 42, nos dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los hermanos no iban de vez en cuando a la iglesia, ni se mudaban de iglesia en iglesia. No, ellos perseveraban, como debemos hacer nosotros. Hay mucha gente que cuando está en una iglesia y cuando las cosas se ponen feas en la iglesia, cuando hay alguna dificultad, se van de la iglesia o se van para otra iglesia. No, debemos perseverar, aún en los momentos difíciles. Nosotros tenemos la experiencia de haber estado en la iglesia del Faro por muchos años. Y hemos visto muchas dificultades. En ocasiones pensábamos que posiblemente la iglesia, la misión en aquella época, iba a ser cerrada. Pero Dios perseveró esa obra en ese lugar donde hoy estamos. Un lugar que necesita la palabra de Dios. Y que necesita de que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, podamos extender ese evangelio a todos nuestros vecinos, a las personas que están a nuestro alrededor. La iglesia debe instruir a los discípulos para que permanezcan en la fe. La iglesia no debe temer en anunciar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el versículo 20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe? Es un privilegio que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, podamos transmitir el evangelio. Lo que otra gente nos transmitió a nosotros.
aquella persona que no conoce a Jesús. Qué bello es ver a una persona nacer de nuevo. Y sabe, nosotros podemos gozarnos cada día si hablamos de Jesús, si predicamos ese evangelio que Jesucristo quiere que nosotros, como hijos suyos, prediquemos a todo aquel que no cree. Sabe, nosotros tenemos parientes, amistades que no conocen a Jesús. Tenemos amigos que decimos amarlo mucho, que nos sentimos contentos a su lado, pero que no conocen a Jesús. Su vida va destinada camino al infierno. Y nosotros estamos allí con ellos, pero nunca nos hemos atrevido a hablarle de Cristo. Es triste. Y más triste si pasan a la eternidad y nosotros nos llevamos ese dolor en nuestro corazón de no haberles hablado nunca de Jesús. Tal vez tú tienes un vecino que es un gran amigo tuyo. Háblale de Jesús. Necesitamos hablarle de Cristo. Quizás algunos nos van a rechazar, pero el mensaje va a ser la parte. El Espíritu Santo va a trabajar por medio de ese mensaje en esa persona y hará la obra que quiere. Hay mucha gente que se preocupa por el resultado de la predicación. El resultado que van a tener cuando hablan a otros de Cristo. Pero sabe, el resultado está en manos de Dios. Nuestra misión es ir y hacer discípulos. Nuestra misión es hablarle a la gente. Ese gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es de ir y hablarle a la gente de que necesitan a Jesús como Salvador. ¿Por qué debemos hacer discípulos? Debemos hacer discípulos primeramente porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Porque el hombre necesita conocer a Jesús para ser salvo. Eso lo vimos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque necesita saber que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Eso lo vimos en Hechos capítulo 4, el versículo 12. Porque Dios ha dado potestad a su iglesia. Nos ha dado potestad para ir y hacer discípulos. Eso lo vemos en San Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Y la segunda parte del mensaje que hemos estudiado nos habla acerca de cómo preparar a nuestros discípulos. Y en el versículo 19 de San Mateo capítulo 28 tenemos la respuesta. En primer lugar, bautizándolos para integrarlo a la iglesia, para hacerlo parte de la gran familia de la fe. Bautizándolo en el bautismo ordenado por nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comprometiéndolos para que también los discípulos, las personas que han sido discipuladas, a su vez hagan discípulos. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y finalmente, hemos aprendido que la iglesia no debe temer a ser discípulos, cumplir ese gran mandamiento, porque Jesucristo ha prometido ir con nosotros, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué privilegio! ¡Qué gran privilegio es conducir un alma a los pies de nuestro Señor Jesucristo! Liberar con la predicación y enseñanza del Evangelio a un alma que camina a la perdición eterna y traerla al conocimiento de Dios, al camino que lo conduce ahora a la vida eterna. Yo he conocido mucha gente cuyas vidas estaban perdidas totalmente. Como decimos en el argot popular, nadie daba un real por ellos, pero conocieron a Jesús. ¡Qué cambio más extraordinario! Ellos habían perdido a sus familias, habían perdido a sus empleos, no se estimaban a sí mismos, pero conocieron a Cristo y su vida cambió para bien. Recuperaron a su familia, obtuvieron un trabajo digno y
aprendieron a quererse como personas. Eso es lo que hace Jesús en el corazón del hombre. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con usted si usted le da la oportunidad de conocer a Cristo. Hoy estoy hablando a mis hermanos en Cristo, instándolos a hablar de Jesús a otras personas, de hacer discípulos. Pero también hablo a aquellas personas que nos ven, nos escuchan en esta hora y que aún no han entregado su corazón a Cristo. Si tu vida no está conforme o no estás conforme con tu vida, entrégale tu vida a Jesús. Permite que Cristo haga ese gran cambio en tu vida y te dé salvación eterna. Hoy, usted y yo tenemos la gran oportunidad de dejarnos utilizar por el Espíritu Santo y anunciar a nuestros vecinos no creyentes la verdad del Evangelio. Y hoy, usted que no conoce a Jesús, tiene la gran oportunidad de abrir su corazón a Cristo y decirle al Señor: oh Dios, ven a mi corazón, mora en mí hoy. Si usted no conoce a Jesús como Salvador, yo le invito a que abra su corazón, abra la puerta de su corazón y le dé la oportunidad a Cristo de entrar en su corazón. Apocalipsis 3:20 nos dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe? Jesús está tocando la puerta de su corazón. Sea usted una persona de muchos recursos o sea una persona sin recursos, Cristo quiere salvar su alma. Cristo quiere darle la oportunidad de ir al cielo. Ábrale la puerta de su corazón. Yo quiero invitarlo a orar en esta hora. Si usted quiere entregar su vida a Jesús, repita conmigo. Luego voy a hacer una oración por mis hermanos que de una u otra manera quieren cumplir ese gran mandamiento de ir y hacer discípulos, pero también tal vez sienten algún temor, algo los detiene. Si usted no conoce a Jesús, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, estoy delante de ti, arrepentido de mis pecados, sabiendo que no hay ningún otro camino que me lleve al cielo. Yo quiero, Señor, aceptarte como mi Salvador. Abro las puertas de mi corazón para que entres y mueres en él. Transforma mi vida y hazme la persona que tú quieres que sea. Recíbeme hoy como tu hijo. Te entrego mi corazón, arrepentido de mis pecados, esperando, Señor, que uses mi vida para también hacer discípulos. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Señor Jesús, yo oro en este tiempo, Padre, por mis hermanos que están por mucho tiempo, Señor, procurando hacer discípulos, pero que todavía no dan un paso, Señor, para hacerlo. Por aquellos que tienen temor para hablar a otras personas. Dios, fortalécelos y desliga toda cadena, Padre, que le impide hacer discípulos y que puedan, Padre, ir y cumplir ese gran mandamiento de hacer discípulos. Fortalécenos, Señor. Haznos dignos discípulos tuyos, que podamos, Padre, ganar a muchas almas para ti. Padre, con nuestro trabajo, Padre, que vamos a hacer en el vecindario de ir y predicar tu palabra, Padre, para que las puertas sean abiertas, Señor, y para que muchas personas abran su corazón al conocimiento de tu palabra y nosotros podamos, como iglesia, ser usados para ser discípulos. Guarda a cada uno de mis hermanos que se está preparando de ya para poder cumplir la gran comisión que usted tiene para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. De esta manera despedimos este tiempo con ustedes, con la confianza de que Dios ha hecho la obra y ha usado este tiempo para fortalecer espiritualmente a su iglesia
y aquel que tal vez nos sintoniza y no ha conocido a Jesús como Salvador. Dios les bendiga. Saludos a todos. Hasta la próxima.